Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay historias que se quedan pegadas a los pueblos como sombras que nunca se van. Historias que la gente repite en voz baja, que los abuelos cuentan a los nietos como advertencia, que los viajeros escuchan cuando llegan a ciertos lugares y sienten que el aire pesa diferente. Esta es una de esas historias. Una historia real que sucedió en Guanajuato, en un lugar donde todavía hoy, si caminas de noche por la carretera correcta, puedes escuchar algo que te hará correr sin mirar atrás. Lo que le pasó a Fermín, un hombre de Dolores Hidalgo que nunca creyó en estas cosas hasta que fue demasiado tarde, es la prueba de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, que no podemos controlar, y que definitivamente no podemos escapar una vez que nos encuentran. Fermín nació y creció en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Era un hombre práctico, de esos que creen solo en lo que pueden tocar y ver. Trabajaba como transportista, llevando mercancía de un pueblo a otro por las carreteras del Bajío. Conocía cada camino, cada curva, cada pueblo perdido entre las montañas. Durante 30 años había manejado de día y de noche sin ningún problema, sin ningún miedo. Para Fermín, las leyendas eran cosas de gente ignorante, historias inventadas para asustar niños o para explicar lo que no entendían. Cuando sus compañeros le hablaban de La Llorona, él se reía y les decía que eran tonterías, que él había pasado 1000 veces por lugares supuestamente embrujados y nunca había visto nada. Pero eso fue antes de aquella noche de septiembre de 2018. Todo comenzó cuando Fermín aceptó un trabajo que normalmente habría rechazado. Tenía que llevar una carga de San Luis de la Paz a Guanajuato capital, y el cliente necesitaba que la entrega se hiciera antes del amanecer del día siguiente. El pago era bueno, el doble de lo normal, así que Fermín aceptó a pesar de que eso significaba manejar toda la noche por la carretera que pasaba cerca de la hacienda Siete Reales. Esa hacienda tenía mala fama desde hacía más de 150 años. La gente del pueblo evitaba pasar por ahí de noche. Decían que era el lugar donde descansaba La Llorona, que sus restos estaban enterrados en una cripta de piedra que habían construido los pobladores en 1913 para intentar calmar su espíritu atormentado. Fermín había escuchado las historias toda su vida. Decían que desde 1850 se escuchaban lamentos de mujer en esa zona, que niños habían desaparecido sin explicación, que hombres que pasaban solos de noche nunca llegaban a su destino. Decían que la iglesia había mandado sacerdotes desde España, que hasta el Vaticano se había involucrado intentando hacer exorcismos en el lugar. Decían que habían construido una cruz enorme de piedra en el Cerro del Calvario para proteger la zona, pero que un rayo la había partido durante una tormenta. Pero Fermín no creía en nada de eso. Para él eran solo cuentos. La noche del 23 de septiembre salió de San Luis de la Paz a las 9 de la noche. El cielo estaba oscuro, sin luna, y una neblina ligera empezaba a formarse sobre la carretera. Fermín encendió la radio de su camión, puso música norteña bien alta y se concentró en manejar. Las primeras 2 horas pasaron sin problemas. La carretera estaba vacía, como siempre lo estaba a esas horas. De vez en cuando veía las luces de algún rancho a lo lejos, pero en su mayoría solo había oscuridad y el reflejo amarillo de sus faros sobre el asfalto. Eran casi las 11 de la noche cuando llegó a la parte de la carretera que pasaba junto a la hacienda Siete Reales. Fermín conocía bien ese tramo. A mano derecha estaba la vieja hacienda, apenas visible entre los árboles, y a mano izquierda se alzaba el Cerro del Calvario, con los restos de aquella cruz partida por el rayo todavía visibles en la cima. Fue entonces cuando la radio comenzó a fallar. Primero fue solo estática. Luego la música empezó a distorsionarse, y finalmente se apagó por completo. Fermín golpeó el tablero con la mano, molesto, pero la radio no volvió a encender. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado, incómodo. Aceleró un poco,
queriendo pasar rápido por ese tramo y dejar atrás la zona de la hacienda. Pero entonces vio algo en el camino, iluminado por sus faros. Era una figura blanca parada en medio de la carretera. Fermín pisó el freno instintivamente, y el camión se detuvo con un chirrido de llantas a unos 20 metros de la figura. Su corazón latía rápido. Durante unos segundos no pudo moverse, solo mirar. La figura era una mujer vestida completamente de blanco. Su ropa parecía flotar alrededor de su cuerpo aunque no había viento. Tenía el cabello largo y negro que le cubría casi todo el rostro. Estaba descalza y no se movía, solo permanecía ahí parada, mirando hacia el camión. Fermín sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Quiso convencerse de que era solo una persona que necesitaba ayuda, tal vez alguien que había tenido un accidente, pero algo en la forma en que esa mujer estaba parada, algo en la quietud absoluta que la rodeaba, le decía que esto no era normal. Bajó la ventanilla y gritó: «¿Necesita ayuda, señora?». La mujer no respondió. No se movió. Solo siguió ahí parada, inmóvil como una estatua. Fermín sintió que debía dar marcha atrás, dar la vuelta, buscar otra ruta. Pero eso significaría dar un rodeo de casi 2 horas y no llegaría a tiempo con la entrega. Además, no podía dejar a alguien abandonado en medio de la carretera, aunque todo su instinto le gritaba que se fuera de ahí. Abrió la puerta del camión y bajó con las piernas temblorosas. El aire afuera estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en septiembre. Pudo ver su propio aliento formando nubes de vapor frente a su rostro. «Señora, ¿está bien?», preguntó mientras se acercaba lentamente. La mujer seguía sin moverse. Fermín podía ver ahora que su vestido estaba mojado, empapado como si acabara de salir de un río. El agua goteaba de la tela y formaba un charco a sus pies. Cuando Fermín estaba a unos 5 metros de distancia, la mujer levantó la cabeza lentamente. Lo que Fermín vio lo hizo retroceder tambaleándose. No tenía rostro. O mejor dicho, tenía un rostro, pero estaba completamente cubierto por un velo blanco translúcido que se pegaba a sus facciones, mostrando algo que no era humano, algo hundido y deformado. Y sus ojos, los ojos que lo miraban a través de ese velo, eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad profunda. Entonces la mujer abrió la boca y de ella salió un sonido que Fermín nunca olvidaría. No era un grito ni un llanto normal, era un lamento largo, desgarrador, que parecía venir de algún lugar muy profundo y oscuro. Era el sonido de alguien que había perdido todo, que había sufrido más allá de lo que cualquier persona debería sufrir. «¡Ay, mis hijos!», gimió la mujer con voz que resonaba como si viniera de todas direcciones a la vez. «¿Dónde están mis hijos?». Fermín corrió de regreso al camión con el corazón a punto de estallar. Se subió de un salto, cerró la puerta con seguro y arrancó el motor pisando el acelerador a fondo. El camión salió disparado hacia adelante, directamente hacia donde estaba la mujer, pero cuando los faros la iluminaron ya no estaba ahí. Había desaparecido. Fermín manejó sin detenerse, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Sudaba a pesar del frío. Su respiración salía en jadeos cortos y rápidos. Seguía diciéndose que había sido su imaginación, que el cansancio le había jugado una mala pasada, que no había visto lo que creía haber visto. Pero entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Un rasguño, algo arañando el metal del techo del camión. Fermín miró hacia arriba y vio cómo el metal del techo se hundía lentamente, como si algo muy pesado estuviera arriba. Escuchó el rasguño de nuevo, ahora más cerca, moviéndose desde atrás hacia adelante, como si alguien estuviera arrastrándose sobre el techo del camión. «No te detengas», se dijo a sí mismo, «no mires, no te detengas». Aceleró más. El velocímetro marcaba ya 130 kilómetros por hora en una carretera donde el límite era 80. Pero no le importaba. Solo quería alejarse de ese lugar, llegar a donde hubiera luces, gente, seguridad. El rasguño se detuvo. Durante unos segundos todo quedó en silencio excepto por el rugido del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. Entonces algo cayó frente al parabrisas. Era la mujer de blanco. Estaba colgando boca abajo del techo del camión, aferrada con manos que tenían uñas largas y negras como garras.
Su cabello colgaba hacia abajo cubriendo parcialmente su rostro velado, pero Fermín podía ver esos ojos negros mirándolo fijamente, esos ojos que parecían dos pozos sin fondo. La mujer golpeó el parabrisas con ambas manos. El vidrio se agrietó con el impacto. Volvió a golpear, y las grietas se extendieron como telarañas. «¿Has visto a mis hijos?», susurró con voz que Fermín escuchó claramente a pesar del vidrio, a pesar del rugido del motor. «Dime dónde están mis hijos». Fermín gritó y giró el volante bruscamente hacia la derecha. El camión se salió de la carretera y dio varias vueltas antes de estrellarse contra un árbol. El impacto fue brutal. La última cosa que Fermín vio antes de perder el conocimiento fue a la mujer de blanco parada junto al camión volcado, mirándolo con esos ojos vacíos. Fermín despertó en el hospital de Dolores Hidalgo 3 días después. Tenía el brazo derecho roto, varias costillas fracturadas y un golpe severo en la cabeza. Los doctores le dijeron que había tenido suerte de estar vivo, que según las marcas en el camino había volado por los aires antes de estrellarse. La policía vino a interrogarlo. Querían saber qué había pasado, por qué se había salido de la carretera. Fermín intentó contarles sobre la mujer de blanco, sobre el lamento, sobre cómo ella se había colgado del techo del camión, pero las palabras sonaban locas incluso para él mismo. Los policías intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Esteban que llevaba 30 años en el cuerpo, se sentó en la silla junto a la cama de Fermín y le dijo en voz baja: «Te accidentaste cerca de la hacienda Siete Reales, ¿verdad?». Fermín asintió. «No eres el primero», continuó Don Esteban, «y probablemente no serás el último. Esa mujer, la que viste, ha estado ahí desde hace más de 150 años, desde 1850, según los registros más antiguos». «Pero eso es imposible», murmuró Fermín. Don Esteban se encogió de hombros. «Imposible o no, ahí está. Yo mismo la he visto 2 veces en mi vida. La primera vez tenía 25 años y pasaba en patrulla por ahí de noche. La segunda fue hace 10 años. Ambas veces tuve suerte de poder alejarme. Otros no han tenido tanta suerte». «¿Qué le pasó a los otros?», preguntó Fermín, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Algunos desaparecieron. Otros aparecieron días después en el río que pasa cerca de la hacienda. Siempre con la misma expresión en el rostro, como si hubieran visto algo que les rompió la mente antes de que dejaran de respirar». Fermín sintió náuseas. «¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no hace algo alguien?». Don Esteban suspiró. «Se ha intentado de todo. Los pobladores construyeron su tumba en 1913, contrataron sacerdotes, hicieron bendiciones, pusieron cruces. Durante un tiempo parecía funcionar, pero en 1963 cayó un rayo que destruyó la cruz principal y desde entonces ella ha vuelto con más fuerza. Hay quien dice que el Vaticano mandó gente a hacer exorcismos, pero nada ha servido. Ella sigue buscando a sus hijos y seguirá buscándolos por siempre». «¿Qué pasó con sus hijos?», preguntó Fermín. Don Esteban se quedó callado por un momento antes de responder. «Nadie lo sabe con certeza. La versión que más se cuenta es que era una mujer que vivía en la hacienda allá por 1850. Se enamoró de un hombre que la usó y luego la abandonó por otra. Llena de dolor y rabia, tomó a sus 3 hijos y los llevó al arroyo que pasa detrás de la hacienda. Los dejó ir en el agua durante una noche de tormenta. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, intentó encontrarlos, pero la corriente se los había llevado muy lejos. Se ató a una carreta y se tiró al barranco, pero su sufrimiento fue tan grande que su alma no pudo descansar. Se quedó atrapada en este mundo, condenada a buscar eternamente a los hijos que nunca volverá a encontrar». Fermín sintió un escalofrío. «Y arrastra a otros con ella, a veces. Especialmente a hombres que viajan solos de noche. Algunos dicen que los confunde con el padre de sus hijos. Otros dicen que simplemente está tan llena de dolor que no puede soportar ver a otros vivir cuando ella no puede. Sea lo que sea, lo mejor es no pasar por ahí de noche. Y si tienes que hacerlo, no te detengas por nada del mundo». Fermín pasó 2 semanas más en el hospital. Durante ese tiempo no podía dormir sin tener pesadillas. Veía el rostro velado de la mujer, escuchaba su lamento desgarrador
Sentía el frío antinatural que había en el aire aquella noche. Cuando finalmente le dieron de alta, decidió investigar por su cuenta. Fue a la Biblioteca Municipal de Dolores Hidalgo y buscó registros antiguos sobre la Hacienda Siete Reales y la leyenda de La Llorona. Lo que encontró lo dejó helado. Había documentos que databan de 1850, donde los habitantes de los ranchos cercanos a la hacienda reportaban escuchar llantos de mujer durante las noches. Había cartas de familias que habían abandonado la zona porque sus hijos desaparecían sin explicación. Había reportes de hombres encontrados sin vida cerca del arroyo, siempre con la misma expresión de terror absoluto en sus rostros. En 1913, después de que una familia completa desapareciera en una sola noche, los pobladores se organizaron y juntaron dinero para construir una cripta de piedra. Contrataron a un sacerdote que había estudiado casos de posesión y apariciones para que bendijera el lugar. Durante años después de eso, los reportes de apariciones disminuyeron significativamente, pero en 1963, durante una tormenta eléctrica particularmente violenta, un rayo cayó sobre la cruz de piedra que habían puesto en el Cerro del Calvario. La cruz se partió en pedazos que fueron arrojados a cientos de metros de distancia. Y esa misma noche, los lamentos volvieron a escucharse. Desde entonces los casos se habían repetido con regularidad espeluznante. Cada año, especialmente durante el mes de septiembre, había reportes de gente que veía a la mujer de blanco, que escuchaba su llanto, que sentía su presencia. Fermín también encontró algo más perturbador. Había fotos de la tumba tomadas a lo largo de los años. En una de 1920, la cripta se veía nueva, intacta. En una de 1970, ya mostraba daños del rayo, pero en las fotos más recientes, de 2010 en adelante, se podían ver marcas extrañas en la piedra, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Fermín cerró los libros y salió de la biblioteca con las manos temblorosas. Sabía que tenía que ver el lugar con sus propios ojos, en plena luz del día, para poder cerrar ese capítulo de su vida. 2 días después, bajo un sol brillante de octubre, Fermín manejó hasta la Hacienda Siete Reales. Esta vez fue de día, con su esposa acompañándolo para sentirse más seguro. Dejaron el auto en el camino y caminaron hasta donde se podía ver la cripta. La estructura estaba tal como la habían descrito los documentos. Era una construcción de cantera gris, de unos 3 metros de alto, con una entrada sellada por una reja de hierro oxidada. En la parte frontal, había una placa con la fecha, septiembre de 1913. Fermín se acercó lentamente. El lugar se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza. Pudo ver los arañazos en la piedra que había visto en las fotos, profundos surcos que no parecían hechos por el tiempo o el clima, sino por algo que rasguñaba con desesperación. Su esposa, Carmen, se quedó varios metros atrás. No quería acercarse más. «Fermín», dijo con voz temblorosa, «vámonos de aquí. Este lugar no está bien». Pero Fermín necesitaba verlo de cerca. Se arrodilló frente a la reja y miró hacia el interior oscuro de la cripta. No podía ver mucho, solo sombras y lo que parecía ser un pequeño altar de piedra al fondo. Entonces escuchó algo que hizo que se le erizara cada pelo del cuerpo. Un susurro, tan bajo que apenas era audible, pero definitivamente ahí. Fermín se levantó de un salto y retrocedió. El susurro se repitió, más claro esta vez viniendo de dentro de la cripta. «Ay, mis hijos». Carmen gritó y corrió hacia el auto. Fermín la siguió sin mirar atrás, con el corazón desbocado y las piernas temblando. Subieron al auto y se fueron de ahí a toda velocidad. Esa fue la última vez que Fermín se acercó a la Hacienda Siete Reales. De hecho, dejó su trabajo como transportista poco después. No podía volver a manejar por esas carreteras, especialmente de noche. El miedo se había metido tan profundo en sus huesos que no había forma de sacarlo, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que a partir de esa visita a la cripta, Fermín comenzó a escuchar cosas. Al principio era solo cuando estaba solo y en silencio. Un susurro lejano, como un eco de ese lamento que había escuchado aquella noche. Luego comenzó a escucharlo incluso cuando había ruido alrededor.
Una voz de mujer que parecía llamarlo desde muy lejos. «Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?» Fermín visitó doctores, psicólogos, incluso un psiquiatra que le recetó medicamentos para la ansiedad. Nada ayudaba. El susurro seguía ahí, constante, como una canción de cuna macabra que nunca terminaba. 6 meses después del accidente, Fermín comenzó a ver cosas. Sombras en las esquinas de su visión. Una figura blanca que aparecía por un segundo y luego desaparecía. El rostro velado mirándolo desde la ventana cuando despertaba en la mitad de la noche. Carmen estaba desesperada. Su esposo se estaba consumiendo frente a sus ojos. Fermín había perdido casi 20 kilos, tenía ojeras profundas y pasaba las noches sin dormir porque cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer de blanco acercándose a él. Intentaron todo. Fueron con curanderos, con sacerdotes, con gente que decía poder limpiar energías negativas. Algunos de ellos, después de estar en la casa con Fermín, se negaron a continuar. Dijeron que había algo muy oscuro pegado a él, algo que no podían quitar. Un anciano del pueblo, don Rosario, que había vivido cerca de la hacienda toda su vida, les dijo la verdad que nadie más se atrevía a decir: cuando ella te marca, ya no te suelta. Has visto su rostro, has escuchado su llamado. Ahora formas parte de su búsqueda eterna. Pero tiene que haber algo que podamos hacer, suplicó Carmen. Don Rosario negó con la cabeza tristemente. Solo hay una cosa que detiene a la Llorona, cuando encuentra lo que busca. Pero sus hijos se fueron hace más de 150 años. Nunca los va a encontrar. Así que sigue buscando y arrastra a otros en su búsqueda sin fin. Durante los siguientes meses, Fermín se deterioró más y más. Ya no salía de casa. Apenas comía. Pasaba los días sentado en una silla, mirando al vacío, susurrando cosas que Carmen no podía entender. Una noche de septiembre, exactamente un año después del accidente, Carmen se despertó porque sintió que Fermín no estaba en la cama. Lo buscó por toda la casa y lo encontró parado en el patio trasero, mirando hacia la oscuridad. «Fermín, ven a dormir», le dijo. Pero Fermín no se movió. Simplemente dijo con voz hueca: «Me está llamando. Dice que tiene que mostrarme algo». «No hay nadie ahí, Fermín, por favor, regresa adentro». Fermín finalmente la miró, y Carmen sintió que se le helaba el corazón. Los ojos de su esposo estaban vacíos, igual que los ojos de la mujer de blanco. «Tengo que ir», dijo. «Tengo que ayudarla a encontrar a sus hijos». Carmen intentó detenerlo, pero Fermín era más fuerte. La apartó suavemente y comenzó a caminar hacia el portón de la casa. Carmen corrió detrás de él, gritando, llorando, pero Fermín siguió caminando como si no la escuchara. Salió a la calle y comenzó a caminar en dirección a la carretera que llevaba a la hacienda Siete Reales. Carmen corrió a despertar a los vecinos, llamó a la policía, pero para cuando llegaron, Fermín ya había desaparecido en la oscuridad. Lo buscaron durante 3 días. Revisaron cada camino, cada rancho, cada arroyo. Finalmente, un grupo de búsqueda lo encontró en el río que pasa detrás de la hacienda Siete Reales. Fermín yacía en la orilla, empapado, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo. No tenía marcas de violencia. No había señales de que hubiera luchado. Los doctores dijeron que técnicamente su corazón simplemente se había detenido, pero no podían explicar por qué. Carmen sabía la verdad. Todos en el pueblo lo sabían. La Llorona se había llevado a Fermín, igual que se había llevado a tantos otros a lo largo de los años. En el funeral, don Rosario se acercó a Carmen y le dijo en voz baja: «Él está con ella ahora, atrapado en su búsqueda, condenado a vagar eternamente buscando algo que nunca podrá encontrar». Carmen enterró a su esposo y se mudó lejos de Dolores Hidalgo. No podía quedarse en ese pueblo lleno de recuerdos y sombras. Se fue a vivir con su hermana a Ciudad de México, donde el ruido y las luces nunca se apagan, donde las leyendas parecen menos reales. Pero hay noches, especialmente en septiembre, cuando despierta con el sonido de un lamento lejano. Y aunque sabe que está lejos, aunque sabe que no puede ser real, escucha claramente esa voz que persiguió a su esposo hasta la tumba. «Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Mientras tanto, en la hacienda Siete Reales,
La cripta sigue ahí, con sus arañazos cada vez más profundos en la piedra. Los locales siguen evitando pasar por ahí de noche. Las historias siguen contándose, pasando de generación en generación. Y cada tanto, cuando alguien tiene que viajar por esa carretera en la oscuridad, y el sentido común pierde contra la necesidad o la prisa, otra persona ve la figura de blanco en medio del camino. Otra persona escucha ese lamento desgarrador. Otra persona más se suma a la lista de los que nunca debieron detenerse, nunca debieron mirar, nunca debieron intentar ayudar, porque la Llorona sigue ahí, sigue buscando, sigue llamando, y nunca se detiene. Dicen los que todavía se atreven a pasar por la Hacienda Siete Reales, que ahora son dos las figuras que a veces se ven en las noches sin luna. Una mujer de blanco que llora por sus hijos perdidos, y un hombre que camina detrás de ella, con los ojos vacíos, condenado a acompañarla en su búsqueda eterna. Fermín de Dolores Hidalgo se convirtió en parte de la leyenda, una advertencia más para aquellos que piensan que las historias son solo eso, historias. Una prueba más de que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar y que el escepticismo no puede protegerte. Si alguna vez viajas por la carretera entre San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo y ves una figura blanca en medio del camino, no te detengas, no bajes del auto, no intentes ayudar. Acelera y sigue manejando hasta que estés lejos, muy lejos de ese lugar. Porque algunos encuentros no se pueden olvidar. Algunos llamados no se pueden ignorar una vez que los has escuchado. Y algunas búsquedas no tienen fin, solo arrastran más y más almas hacia la oscuridad. La Llorona sigue esperando en la Hacienda Siete Reales. Sigue llorando por sus hijos. Y seguirá haciéndolo por siempre, llevándose a quien se cruce en su camino, añadiendo más nombres a la larga lista de los que nunca regresaron. Porque en Guanajuato, en ese pedazo de tierra maldita donde descansa su tumba, la esperanza murió hace más de 150 años. Y lo único que queda es el lamento eterno de una madre que perdió todo, y que ahora no dejará que nadie más tenga lo que ella no pudo conservar. Hay lugares donde el pasado nunca se va, donde las historias antiguas siguen respirando en cada sombra, en cada corriente de agua, en cada callejón oscuro. Veracruz es uno de esos lugares, un estado lleno de ríos, arroyos y cascadas donde el agua corre constantemente, como si estuviera tratando de lavar algo que nunca se limpia del todo. Esta es la historia de Saúl, un hombre de Córdoba, Veracruz, que nunca creyó en leyendas hasta que una noche de octubre su vida cambió para siempre. Lo que le pasó no está en los libros de historia ni en los documentales de televisión. Es el tipo de historia que la gente cuenta en voz baja, que los abuelos advierten a los jóvenes, que los pueblos guardan como secretos que pesan demasiado para compartirse a la ligera. Y es completamente real. Saúl había nacido en Córdoba en 1985. Era un hombre de familia, trabajador, que se ganaba la vida como repartidor de abarrotes entre los pueblos pequeños que rodean la ciudad. Conocía cada camino de terracería, cada puente viejo, cada río que cruzaba las carreteras rurales. Durante 15 años había manejado su camioneta por esas rutas sin ningún problema, llevando mercancía de un pueblo a otro, siempre regresando a casa antes de la medianoche. Para Saúl, las leyendas eran exactamente eso, leyendas. Cuentos que la gente inventaba para explicar cosas que no entendían o para mantener a los niños en casa después de que oscureciera. Había escuchado 1000 veces la historia de La Llorona. Todo el mundo en Veracruz la conocía, pero él nunca le había dado importancia. Eran supersticiones de gente del campo, pensaba, historias viejas que ya no tenían lugar en el mundo moderno. Su esposa, Laura, era diferente. Ella había crecido en Xico, un pueblo pequeño en las faldas del Cofre de Perote, donde la gente todavía respetaba las historias antiguas. Laura le había contado muchas veces sobre la Llorona de Xico, sobre cómo sale en las orillas del pueblo entre la medianoche y la 1 de la mañana, siempre cerca del agua, siempre buscando. Pero Saúl se reía. Amor, esos son cuentos para asustar niños, le decía.
Yo he pasado por esos lugares cientos de veces y nunca he visto nada. Laura no insistía. Solo le decía que tuviera cuidado, que no se burlara de cosas que no entendía, que había fuerzas en el mundo que no se podían explicar con lógica. Saúl tenía 2 hijos, un niño de 8 años llamado Daniel y una niña de 5 llamada Sofía. Eran su vida entera. Trabajaba duro para darles lo que necesitaban, para que pudieran ir a una buena escuela, para que no les faltara nada. Era un buen padre, un buen esposo, un hombre que creía en las cosas que podía tocar y ver. Todo cambió la noche del 15 de octubre de 2020. Saúl tenía que hacer una entrega urgente en Xico, el pueblo de Laura. Un cliente necesitaba mercancía antes de que abriera su tienda al día siguiente, y aunque Saúl normalmente no trabajaba tan tarde, el pago extra era bueno. Laura le pidió que no fuera, que esperara hasta la mañana siguiente, pero Saúl necesitaba el dinero. Tenían que pagar la colegiatura de Daniel, y los gastos estaban apretados ese mes. «No te preocupes», le dijo a Laura mientras se preparaba para salir. «Voy, entrego la mercancía y regreso. Son solo 2 horas, máximo 3. Laura lo miró con preocupación. «Ten cuidado, Saúl. Y si ves algo extraño, no te detengas, por favor». Saúl le dio un beso en la frente. «Voy a estar bien. No pasa nada». Salió de Córdoba a las 9 de la noche. El cielo estaba despejado y había luna llena, lo cual le pareció buena señal. La carretera hacia Xico pasaba por varios pueblos pequeños, cruzaba arroyos y ríos, y serpenteaba entre montañas cubiertas de vegetación densa. Era un camino que Saúl conocía bien. Había crecido viajando por esas rutas con su padre cuando era niño. La primera hora pasó sin problemas. La radio tocaba música de banda y Saúl silbaba junto con las canciones, relajado, pensando en cómo usaría el dinero extra que iba a ganar. Tal vez llevaría a Laura y a los niños a comer a algún lugar bonito el fin de semana. Eran casi las 10:30 cuando llegó a la parte de la carretera que cruza varios arroyos pequeños cerca de Xico. Esta zona siempre había sido hermosa de día, con el agua corriendo clara sobre las piedras y los árboles formando un dosel verde sobre el camino, pero de noche se veía diferente. Las sombras eran más profundas, el sonido del agua más fuerte, y aunque había luna llena, la luz apenas penetraba entre los árboles. Saúl redujo la velocidad al acercarse al primer puente, uno viejo de concreto que cruzaba un arroyo donde la gente solía ir a cortar berros durante el día. Fue entonces cuando la radio comenzó a fallar. Primero fue solo estática, luego la música empezó a distorsionarse hasta que finalmente se cortó por completo, dejando solo silencio. Saúl golpeó el tablero de la camioneta. «Maldita cosa», murmuró. Probó cambiar de estación, apagar y encender la radio, pero nada funcionaba. Solo había silencio interrumpido ocasionalmente por ráfagas de estática. Continuó manejando, ahora sin música, solo con el sonido del motor y el agua corriendo debajo de los puentes. Había algo en ese silencio que lo ponía nervioso, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando estaba a punto de cruzar el tercer puente, vio algo que lo hizo pisar el freno instintivamente. Había una figura parada en medio del puente. Era una mujer vestida completamente de blanco. Su ropa parecía mojada pegada a su cuerpo, y goteaba agua que formaba un pequeño charco a sus pies. Tenía el cabello largo y negro que le caía sobre los hombros y parte del rostro. Estaba descalza y no se movía. Solo permanecía ahí parada, mirando hacia la camioneta. El corazón de Saúl comenzó a latir más rápido. Su primera reacción fue pensar que era alguien que había tenido un accidente, tal vez alguien que se había caído al arroyo y necesitaba ayuda. Pero algo en la forma en que esa mujer estaba parada, algo en la quietud absoluta que la rodeaba, le decía que esto no era normal. Bajó la ventanilla y gritó: «Señora, está bien, necesita ayuda». La mujer no respondió. No se movió. Solo siguió ahí parada, inmóvil como una estatua, con el agua goteando de su ropa. Saúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Laura resonaron en su mente. «Si ves algo extraño, no te detengas». Pero no podía simplemente dejar a alguien ahí parado en medio de la noche. Abrió la puerta de la camioneta y bajó, dejando el motor encendido y las luces iluminando el puente. El aire afuera estaba helado,
mucho más frío de lo que debería estar en octubre. Saúl pudo ver su propio aliento formando nubes de vapor frente a su rostro. El sonido del agua del arroyo parecía más fuerte ahora, casi ensordecedor. «Señora, voy a acercarme, ¿está bien?», dijo Saúl mientras caminaba lentamente hacia la figura. «Si está herida, ¿puedo llevarla al hospital?». La mujer seguía sin moverse. Saúl podía ver ahora que su vestido era viejo, de estilo antiguo, con encajes y bordados que parecían de otra época. El agua que goteaba de ella formaba un charco que se extendía por el puente de manera imposible, como si estuviera de pie en medio de un río invisible. Cuando Saúl estaba a unos 3 metros de distancia, la mujer comenzó a temblar. Sus hombros se sacudían como si estuviera llorando, y entonces Saúl escuchó un sonido que hizo que se le helara la sangre. Era un sollozo, un llanto bajo, quebrado, lleno de un dolor tan profundo que dolía escucharlo. No era el llanto de alguien que acababa de tener un accidente. Era el llanto de alguien que había perdido todo, que había sufrido más allá de lo que cualquier persona debería sufrir. «Señora, déjeme ayudarla», dijo Saúl, aunque ahora su voz temblaba. La mujer levantó la cabeza lentamente. Saúl retrocedió tambaleándose cuando vio su rostro. No tenía ojos. O más bien, tenía cuencas vacías y oscuras de donde brotaban lágrimas negras que corrían por sus mejillas pálidas. Su boca estaba abierta en una expresión de angustia eterna, y cuando habló, su voz sonó como si viniera de muy lejos, como un eco desde el fondo de un pozo sin fondo. «Mis hijos», susurró. «¿Has visto a mis hijos?». Saúl dio otro paso hacia atrás. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. «Esto no puede ser real», se dijo a sí mismo. «Esto no está pasando». Pero la mujer dio un paso hacia adelante, y Saúl escuchó el chapoteo del agua bajo sus pies descalzos, aunque el puente estaba seco. Otro paso, y el llanto se hizo más fuerte, más desesperado. «¿Dónde están mis hijos?», gimió la mujer. «Ayúdame a encontrar a mis hijos». Saúl corrió. No lo pensó. Solo giró y corrió de vuelta a su camioneta con el corazón desbocado y las piernas temblando. Se subió de un salto, cerró la puerta con seguro y pisó el acelerador con fuerza. La camioneta salió disparada hacia adelante. Saúl cerró los ojos por un segundo, esperando sentir el impacto de atropellar a la mujer, pero no sintió nada. Cuando abrió los ojos nuevamente, el puente estaba vacío. La mujer había desaparecido, pero entonces escuchó algo que hizo que el terror lo invadiera por completo. Un rasguño, algo arañando el metal del techo de la camioneta. Saúl miró hacia arriba y vio cómo el metal del techo se hundía lentamente, como si algo muy pesado estuviera arriba. Escuchó el rasguño de nuevo, ahora más cerca, moviéndose desde atrás hacia adelante. «No mires arriba», se dijo a sí mismo. «Solo maneja, solo sigue manejando». Aceleró más. El velocímetro marcaba ya 90 kilómetros por hora en un camino donde el límite era 40. Las llantas chirriaban en las curvas. Los árboles pasaban volando a ambos lados. El rasguño continuó durante lo que pareció una eternidad. Luego, de repente, se detuvo. Saúl pensó por un momento que había terminado, que lo que sea que estuviera arriba se había ido. Pero entonces algo cayó frente al parabrisas. Era la mujer de blanco. Estaba colgando boca abajo del techo de la camioneta, aferrada con manos que tenían uñas largas y negras. Su cabello colgaba hacia abajo, cubriendo parcialmente su rostro sin ojos. Las lágrimas negras seguían corriendo, manchando el parabrisas. La mujer golpeó el vidrio con ambas manos. El parabrisas se agrietó. Volvió a golpear y las grietas se extendieron como telarañas. «Trae a mis hijos», susurró con una voz que Saúl escuchó claramente a pesar del vidrio, a pesar del rugido del motor. «Tráeme a mis hijos, o te llevaré contigo». Saúl gritó y giró el volante bruscamente. La camioneta se salió de la carretera, dio varias vueltas y se estrelló contra un árbol. El impacto fue brutal. Saúl despertó en el Hospital Regional de Xalapa 2 días después. Tenía múltiples fracturas, un traumatismo craneal severo y heridas por todo el cuerpo. Los doctores le dijeron que había tenido suerte de estar vivo, que según las marcas en el camino y el estado de la camioneta, era un milagro que hubiera sobrevivido. Laura estaba junto a su cama cuando abrió los ojos.
Había estado ahí desde el momento en que recibió la llamada del hospital, sin dormir, sin comer, solo rogando que su esposo despertara. ¿Qué pasó?, fue lo primero que preguntó cuando vio que Saúl abría los ojos. Saúl intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Laura le acercó un vaso de agua, y él bebió despacio antes de poder formar las palabras. La vi, Laura. Vi a la Llorona. Laura se puso pálida. Te lo advertí, Saúl. Te dije que tuvieras cuidado. No era solo una historia, continuó Saúl con voz quebrada. Era real. Estaba ahí. Me persiguió. Se subió al techo de la camioneta. Vi su rostro. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Saúl. Laura lo abrazó suavemente, tratando de no lastimarlo más. Ya pasó, susurró. Estás a salvo ahora. Pero Saúl negó con la cabeza. No, Laura. No pasó. Sigue ahí. La siento. Cada vez que cierro los ojos la veo. Los doctores dijeron que era trauma, que el accidente había sido severo y que era normal tener pesadillas o alucinaciones después de algo así. Le recetaron medicamentos para dormir, para la ansiedad, para el dolor. Pero nada ayudaba. Saúl pasó 3 semanas en el hospital. Durante ese tiempo, cada noche escuchaba el llanto. Empezaba bajo, apenas audible, pero luego crecía hasta llenar toda la habitación. Los enfermeros decían que no escuchaban nada, que era su imaginación, pero Saúl sabía la verdad. Ella lo estaba buscando. Cuando finalmente le dieron de alta, Saúl regresó a casa con su familia. Laura había pedido a los vecinos que bendijeran la casa, que pusieran cruces en cada ventana y puerta, pero Saúl sabía que no sería suficiente. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Saúl pasaba el tiempo con sus hijos tratando de actuar normal, de no asustarlos. Pero Daniel, que era un niño perceptivo, notó que algo andaba mal con su papá. «Papi, ¿por qué no duermes?», preguntó una mañana durante el desayuno. Saúl intentó sonreír. «Solo estoy pensando en el trabajo, mijo, no te preocupes». Pero la verdad era que Saúl no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin ojos de la Llorona mirándolo. Escuchaba su voz pidiendo por sus hijos. Una semana después de regresar a casa, las cosas empeoraron. Saúl comenzó a ver cosas. Sombras que se movían en las esquinas de su visión. Una figura blanca que aparecía por un segundo en el pasillo y luego desaparecía. El sonido de agua goteando en habitaciones donde no había agua. Laura estaba aterrada. Llamó al padre Ramírez, el sacerdote del pueblo, quien vino a bendecir la casa. El padre roció agua bendita en cada habitación, recitó oraciones, puso medallas de santos en las puertas. Pero esa misma noche, mientras la familia dormía, Saúl despertó porque sintió algo frío en su pie. Abrió los ojos lentamente y vio a la Llorona parada junto a su cama. Estaba exactamente como la recordaba. El vestido blanco empapado, el cabello negro cayendo sobre sus hombros, las cuencas vacías donde deberían estar sus ojos, las lágrimas negras corriendo por sus mejillas. «Te dije que te llevaría», susurró con esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Si no me traes a mis hijos, me llevaré a los tuyos». Saúl gritó y se levantó de un salto. Laura despertó alarmada, encendió la luz, pero la habitación estaba vacía. Solo Saúl temblando, sudando, señalando hacia el rincón donde segundos antes había estado la Llorona. «Estaba aquí», jadeó. «La vi. Amenazó a nuestros hijos». Laura abrazó a su esposo mientras él lloraba. «Tenemos que hacer algo», dijo. «No podemos seguir así». Al día siguiente fueron a ver a doña Remedios, una curandera del pueblo que tenía fama de poder ayudar con este tipo de situaciones. La anciana vivía en una casa pequeña en las afueras de Córdoba, rodeada de plantas medicinales y velas de todos los colores. Cuando Saúl le contó lo que había pasado, doña Remedios negó con la cabeza tristemente. «La Llorona es un espíritu muy poderoso», dijo. «No es como otros fantasmas que puedes alejar con oraciones o agua bendita. Ella está atada a este mundo por un dolor tan profundo que nada puede romperlo». «Pero tiene que haber algo que podamos hacer», suplicó Laura. «Por favor». Doña Remedios los miró con ojos cansados. «Hay algo, una sola cosa que podría funcionar. Tienen que darle lo que busca».
¿Sus hijos?, preguntó Saúl. Pero eso es imposible. Sus hijos desaparecieron hace cientos de años. No tiene que ser literalmente sus hijos, explicó doña Remedios. Tiene que ser una ofrenda de vida, algo que represente lo que perdió. Algunos dicen que ofrendas de ropa de niños, juguetes, cosas que pertenecían a los pequeños pueden calmarla. Pero tiene que hacerse en el lugar donde ella se aparece, en el agua donde perdió a sus hijos. Saúl y Laura volvieron a casa con el corazón pesado. Esa noche prepararon una caja con ropa vieja de cuando Daniel y Sofía eran bebés, algunos juguetes, una manta que Laura había tejido antes de que naciera Daniel. Era todo lo que podían ofrecer. A la medianoche, Saúl regresó solo al puente donde había visto a la Llorona por primera vez. Laura le había rogado que no fuera, que esperaran hasta el día siguiente, pero Saúl sabía que no podía esperar más. Tenía que terminar con esto antes de que ella cumpliera su amenaza. Llegó al puente con la caja de ofrendas en las manos. El lugar se veía igual que la primera noche, oscuro y lleno de sombras, con el sonido del agua corriendo debajo. Saúl bajó del auto y caminó hasta el centro del puente. Puso la caja en el suelo y retrocedió. «Vine a traerte lo que pediste», dijo en voz alta aunque su voz temblaba. «Por favor, deja en paz a mi familia. Al principio no pasó nada. Solo el sonido del agua y el viento en los árboles». Entonces Saúl escuchó el llanto. Venía de todas direcciones a la vez. Un lamento desgarrador que hacía eco entre las montañas. Saúl vio cómo la figura de la Llorona se materializaba lentamente en medio del puente, justo al lado de la caja. Ella se arrodilló y abrió la caja con sus manos de uñas negras. Sacó la ropa de bebé, los juguetes, la manta. Los sostuvo contra su pecho mientras lloraba, ese llanto terrible que partía el alma. Por un momento, Saúl pensó que había funcionado. Pero entonces la Llorona levantó la cabeza y lo miró con esas cuencas vacías. «Esto no son mis hijos», dijo con voz llena de rabia. «Esto no me los devolverá». Se levantó y comenzó a caminar hacia Saúl. Él retrocedió tropezando, cayendo al suelo del puente. «Entonces me llevaré a los tuyos», susurró la Llorona inclinándose sobre él. Esta misma noche, Saúl gritó y cerró los ojos, esperando sentir esas manos frías sobre él. Pero entonces escuchó otra voz. Era Laura. Había seguido a Saúl sin que él lo supiera, preocupada de que fuera solo. Corrió hacia el puente gritando el nombre de su esposo. La Llorona giró hacia ella y por primera vez Saúl vio algo en ese rostro sin ojos. Reconocimiento. Como si la Llorona viera algo en Laura que le recordaba a sí misma. «Tú sabes lo que es perder», dijo la Llorona. «Puedo verlo en ti». Laura se detuvo temblando pero sin huir. «Sí», dijo. «Perdí a mi madre cuando era niña. Sé lo que es el dolor. Entonces sabes que no hay paz para mí», continuó la Llorona. «Solo hay búsqueda eterna. Solo hay este lamento que nunca termina». Laura se acercó lentamente. «Pero no tienes que llevarte a otros», dijo. «No tienes que hacer sufrir a más familias como sufriste tú. Es lo único que me queda», respondió la Llorona. «El dolor es lo único que sé». «Entonces déjalo ir», suplicó Laura. «Por favor, nuestros hijos no te devolverán a los tuyos. Solo causarás más dolor». La Llorona se quedó inmóvil por un largo momento. Luego comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla dispersándose con el viento. Pero antes de desaparecer por completo, susurró unas últimas palabras. «Nunca me iré. Estaré aquí mientras haya agua que corra y madres que lloren. Y cuando encuentre lo que busco, tal vez entonces pueda descansar». Y desapareció. Saúl y Laura regresaron a casa esa noche abrazados, temblando pero vivos. Los días siguientes fueron difíciles. Saúl no podía trabajar. Pasaba las noches sin dormir, vigilando las ventanas, escuchando cualquier sonido extraño. Pasó un mes. Luego 2. Las apariciones parecieron detenerse. Saúl empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, había terminado. Pero entonces comenzaron los reportes. Una familia en Xico reportó haber visto a una mujer de blanco junto al arroyo. Un hombre en Coatepec juró que escuchó el llanto cerca del río. Una madre en Xalapa dijo que despertó en medio de la noche y vio una figura mojada parada junto a la cuna de su bebé. Saúl se dio cuenta de la horrible verdad. La Llorona no se había ido, solo se había movido. Estaba buscando en otros lugares, acechando a otras familias,
Continuando su búsqueda eterna, 3 meses después del encuentro en el puente, Saúl despertó una noche porque escuchó a Sofía llorar. Se levantó de la cama y fue hacia la habitación de su hija. La puerta estaba abierta, aunque Laura siempre la cerraba antes de dormir. Cuando entró a la habitación, su corazón casi se detiene. La Llorona estaba parada junto a la cama de Sofía, mirando a la niña dormir. Sus manos extendidas como si estuviera a punto de tocarla. «Aléjate de ella», gritó Saúl. La Llorona giró lentamente hacia él. «Te dije que volvería», susurró. «Te dije que me llevaría lo que me fue quitado». Saúl corrió hacia su hija, pero la Llorona fue más rápida. Extendió su mano y tocó la frente de Sofía. La niña dejó de respirar. «¡No!», gritó Saúl tomando a su hija en brazos. «Sofía, despierta, por favor, despierta». Pero Sofía no respondía. Su pequeño cuerpo estaba frío, inmóvil. Laura entró corriendo a la habitación al escuchar los gritos. Cuando vio a Saúl sosteniendo a Sofía, se derrumbó. Llamaron a la ambulancia, pero los paramédicos no pudieron hacer nada. Dijeron que había sido un paro cardíaco súbito, algo extremadamente raro en niños tan pequeños, pero no imposible. Pero Saúl sabía la verdad. Laura sabía la verdad. La Llorona se había llevado a su hija. El funeral fue el día más oscuro de sus vidas. Daniel estaba destrozado, sin entender por qué su hermanita no iba a volver. Laura no podía dejar de llorar. Y Saúl se sentía vacío, hueco, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado y nunca pudiera ser reemplazado. Esa noche, después de enterrar a Sofía, Saúl salió de casa. Laura le gritó que regresara, pero él no la escuchó. Subió a su camioneta y manejó hacia el puente donde todo había comenzado. Llegó a medianoche. La luna estaba llena, igual que la primera noche. Saúl bajó del auto y caminó hasta el centro del puente. «Aquí estoy», gritó hacia la oscuridad. «Llévame a mí. Ya te llevaste a mi hija. Ahora llévame a mí también». El llanto comenzó casi inmediatamente. La Llorona se materializó frente a él, con Sofía en sus brazos. La niña parecía estar dormida, pacífica, como si nada hubiera pasado. «Devuélvemela», suplicó Saúl. «Por favor, llévame a mí, pero devuélvele la vida a ella». La Llorona lo miró con esas cuencas vacías. «Ya no está en tus manos», susurró. «Ahora es mía. Como mis hijos fueron quitados de mí, así te quito a los tuyos». Y desapareció, llevándose la imagen de Sofía con ella. Saúl cayó de rodillas en medio del puente, gritando, llorando, golpeando el concreto con los puños hasta que sangraron. La policía lo encontró al amanecer, delirante, balbuceando sobre la Llorona y su hija perdida. Lo llevaron al hospital psiquiátrico de Xalapa. Los doctores dijeron que había tenido un colapso nervioso, que la muerte de su hija lo había roto mentalmente. Le dieron medicamentos, terapia, tratamiento. Pero Saúl nunca volvió a ser el mismo. Laura intentó seguir adelante por Daniel, pero el peso de haber perdido a su hija era demasiado. Se mudaron lejos de Córdoba, lejos de Veracruz, tratando de escapar de los recuerdos. Pero los recuerdos lo siguieron. Daniel creció con el trauma de haber perdido a su hermana. Tenía pesadillas constantes donde veía a una mujer de blanco parada junto a su cama. Nunca pudo vivir una vida completamente normal. ¿Y Saúl? Saúl pasó el resto de su vida yendo y viniendo entre hospitales psiquiátricos y su casa. Nunca dejó de buscar a Sofía. Nunca dejó de ir al puente, esperando que la Llorona apareciera una vez más. Murió en 2023, solo y roto, todavía susurrando el nombre de su hija. Mientras tanto, en Veracruz los reportes continúan. La Llorona sigue apareciendo en Xico, en Xalapa, en Coatepec, en todos los pueblos donde hay agua corriendo. Sigue buscando a sus hijos perdidos, sigue llevándose a otros cuando siente que puede. Hace apenas unos meses, en noviembre de 2024, empleados de una gasolinera en Córdoba grabaron su llanto en plena madrugada. El video se volvió viral. La gente comentaba, escéptica, diciendo que era falso. Pero quienes lo escucharon de verdad, quienes conocen ese sonido, saben que es real. Hay quienes dicen que recientemente la Llorona ha sido vista en Peñuela y Monteblanco. Dicen que ahora su llanto viene acompañado del llanto de bebés. Algunos creen que son los niños que se ha llevado a lo largo de los años,
atrapados con ella en su búsqueda eterna. Dicen que si caminas cerca de los ríos de Veracruz después de medianoche, todavía puedes escucharla. Su lamento desgarrador atravesando la noche, su voz llamando por sus hijos que nunca volverá a encontrar. Y si tienes niños pequeños, si los amas y quieres mantenerlos a salvo, manténlos lejos del agua cuando oscurece. Porque la Llorona sigue buscando, sigue llorando, y sigue llevándose a aquellos que no puede distinguir de sus propios hijos perdidos hace tantos siglos. La familia de Saúl nunca se recuperó. Laura vive ahora en Puebla, alejada de cualquier río o arroyo, pero cada noche escucha el llanto en sus sueños. Daniel, ahora un hombre adulto, no puede tener hijos propios porque el miedo es demasiado grande. El recuerdo de lo que le pasó a Sofía demasiado fresco. Y Sofía, nadie sabe dónde está realmente. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Córdoba, pero su alma, dicen algunos, camina con la Llorona por las orillas de los ríos de Veracruz, una más entre los muchos niños que se ha llevado a lo largo de los siglos. En Veracruz, esta historia no es solo una leyenda, es una advertencia que se repite de generación en generación. Los abuelos la cuentan a los nietos, las madres la recuerdan cuando sus hijos piden salir de noche. Los hombres la susurran cuando pasan cerca de los ríos después de que oscurece, porque a diferencia de otras historias de terror, esta no tiene un final feliz. No hay forma de derrotar a la Llorona. No hay forma de darle paz. Solo hay aceptación de que existe, de que sigue ahí, de que nunca se detendrá. Y mientras haya agua corriendo en Veracruz, mientras haya madres que lloren y niños que puedan ser confundidos con los suyos, ella seguirá apareciendo, seguirá buscando, seguirá llorando. La historia de Saúl es solo una más entre cientos, tal vez miles. Cada generación tiene sus propias historias de encuentros con la Llorona. Cada familia en Veracruz conoce a alguien que la ha visto, que la ha escuchado, que ha perdido algo por culpa de ella. Y la próxima vez que estés en Veracruz, cerca de un río o un arroyo, y escuches un llanto en la distancia, recuerda esto: si el llanto suena lejos, ella está cerca. Si suena cerca, ya es demasiado tarde para huir. La Llorona de Veracruz nunca descansa, nunca perdona, nunca olvida, y nunca, nunca dejará de buscar.